Gracias, Padre, por este día que tenemos. Gracias por la familia que tenemos de ti. Pedimos que nos ayuda a pensar claramente y a mirar en tus escrituras y aprender y ponerlo en práctica. Gracias por este día y por todas tus bendiciones. En el nombre de Jesús. Amén. Vale. Pues yo estoy de visita a mis padres. He sido estudiando en Estados Unidos por varios años ya. Entonces tengo amigos aquí porque yo nací aquí en España, pero he estado en Estados Unidos por mucho tiempo ya. Pero el viernes yo y mi familia fuimos a Sevilla para visitar amigos y fue un tiempo muy especial porque podía saludar a personas que no he visto en 7 años. Una de las personas especiales para mí fue mi pastor ahí, Miguel Ángel Prado. No sé si algunos de vosotros le conocéis, pero es un hombre, me gusta estar con él. Y tengo varios diferentes recuerdos con él. Uno de los interesantes fue toda la iglesia estaba ahí en el campamento y justo habíamos terminado de comer y comimos ahí fuera en el campo. Entonces estuvimos recogiendo todos los platos y cubiertos y mi padre estaba ahí y yo en otra dirección mirando por ahí, y mi padre cogió un vaso de agua y tenía solo 2 centímetros de agua por ahí debajo, entonces le echó sobre mi espalda y yo fui muy sorprendido. Eso pasa bastantes veces con frecuencia en mi casa, pero yo di la vuelta a ver quién me ha hecho. Y mi padre, claro, él estaba mirando otra dirección, así. Entonces, pero mi pastor, Miguel Ángel Prado, él estaba mirando directamente a mí y sonriendo. Y yo pensé, anda, tú me has hecho mojado. Entonces cogí una jarra entera de agua y lo echó así en toda su camiseta y él estaba tan sorprendido porque él no veía nada de... Entonces él estaba... Fue un recuerdo muy bueno y todavía me hace recordarlo. Pero Dios es mucho más sabio que yo. Él dice, en vez de sed mojado porque yo soy mojado, Él dice, sed santo porque yo soy santo. Vamos a estar en 1 de Pedro, capítulo 1, y estaremos mirando 5 razones por qué Dios quiere a cada uno de nosotros a ser santo. 5 razones por qué Dios quiere a cada uno de nosotros ser santos. Y bueno, hay más que 5 razones, pero en este pasaje vamos a mirar a 5. Y antes de empezar con las razones, vamos a leer el pasaje y después miramos acerca de la santidad, qué es y dónde debemos tenerlo. Bueno, empezando con versículo 15, en capítulo 1. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vosotros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Bueno, eso es el pasaje que estaremos por esta mañana. Entonces, la palabra santo, ¿qué significa la santidad? ¿Qué es la idea ahí? Pues tiene la idea de separación de algo, en este caso separado del pecado o del todo mal. Si eres santo no puedes pecar, no quieres pecar y no quieres esas cosas, pero también separado a algo. Santidad separado totalmente por Dios. Es como el matrimonio. Cuando eres casado, eres separado de todas otras mujeres o hombres, depende. Entonces eres separado todo a esa una persona. Y así es la santidad, separado de todo que no agrada a Dios, del pecado, y separado
totalmente por Dios. También la palabra santidad tiene la idea de totalmente, por completo. Eres tan contra de ese pecado y tan enfocado en eso, eso es el único objetivo de tu vida. Tiene esa idea de todo, santidad, un solo enfoque. Entonces, ¿dónde debemos tener esta santidad, este enfoque en nuestra vida? Pues dice en el versículo 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. En toda vuestra manera de vivir. Debemos ser separados a Dios en todo lo que hacemos. Con nuestros amigos debemos estar con ellos, pero siempre queriendo agradar a Dios. En el trabajo, en la casa, por la calle, en el internet, siempre separado del pecado, de lo que no quiere Dios y separado a Dios. Entonces, la primera razón por qué Dios quiere a cada uno de nosotros ser santo es Él no puede aguantar el pecado. Él no puede aguantar el pecado. En versículo 15 o 16 dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. 2 veces en la Biblia dice los ángeles y las cosas del cielo que Dios es santo, santo, santo. En Isaías y también en Apocalipsis. Dios es totalmente sin pecado, sin nada del malo. Él es todo bueno, bueno de verdad y justo. Él es tan santo. Eso es parte de quien es. En Salmo 5, 4 dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el mal no habitará junto a ti. Él es tan santo que Él no puede tener el mal junto a Él, habitará con Él. Y eso nos hace un problema, ¿verdad? Porque Él es tan santo, pero nosotros no somos santos, ¿verdad? Hemos pecado, hemos fallado muchas veces. Entonces hay un gran problema, porque dice Romanos 6:23 que el pago del pecado es la muerte. Eso, muerte ahí significa separación, pero otro tipo de separación. Separación de Dios. Si morimos en nuestros pecados sin tener nuestros pecados limpios, entonces estaremos separados de Dios para siempre. Y dice en Santiago que todo el bueno viene de Dios. Entonces estaremos separados de Dios y del todo bueno y vamos al infierno si nuestros pecados están sobre nosotros. Pero dice Juan 3:16 que Dios amó al mundo, a nosotros, cada uno de nosotros, tanto que envió a su Hijo para tomar esa culpa, para tomar nuestro sitio, nuestra condenación, y Él lo pagó. Y ahora, si ponemos nuestra fe en Él y creemos en Él, que Él es el Señor y Dios, entonces estaremos salvos. Él pagó por nuestro pecado. Pero todavía Dios no puede soportar el pecado. Si Él envió a su Hijo morir por qué del pecado, el pecado tiene que ser algo muy grave y terrible a Él, ¿verdad? Si fue una cosa tan grande. También lo que Dios manda y también quiere para no ponerse asqueado es nuestra santidad. Cuando Él ve pecado en nosotros se pone casi enfermo, no le gusta por nada. Entonces su deseo de nuestra santidad, eso gana sobre lo que nosotros queremos, ¿verdad? Porque Él es mucho más importante. ¿Cuántos de vosotros tienes un hermano o hermana menor que tú? Muchos de vosotros. Pues yo también tengo a Taylor. Y a veces yo y Taylor, especialmente cuando tuvimos menos años, él me decía, Tomás, tienes que hacer algo. Y yo pensé, Taylor, tú eres mi hermano menor. ¿Tú puedes mandarme a hacer algo? Pero fue muy diferente si mi padre dijo, Tomás, vete a tal y tal.
Entonces, por seguro, yo tenía que hacerlo. Es igual con Dios. Él es tan importante y Él tiene esa posición de autoridad. Tenemos que obedecerle y dar lo que Él quiere. Cuando pensamos en quién es Dios, Él es Dios. Él es creador. Él creó todo el mundo. Él tiene todo poder, toda la sabiduría. Él es tiene toda la creatividad y Él es muy bueno. Cuando miramos al mundo, todos los diferentes tipos de pájaro, todas las diferentes cosas buenas, colores, Él tiene todo eso. También Él sabe cómo funcionan las cosas mejor en este mundo, porque Él lo ha hecho todo. También Él es dueño y Él es muy importante. Entonces, claro, que tenemos que obedecerle a Él. Si Él nos manda a hacer algo y si sabemos que algo que nosotros podemos hacer no le agrada a Él, tenemos que cambiarlo. Bueno, la segunda razón por qué Dios quiere a cada uno de nosotros ser santo es porque somos sus representantes. Somos sus representantes. Dice también en versículo 16, leémonos otra vez. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y tengo una pregunta. ¿La gente puede ver a Dios? ¿Podemos ver a Dios? Pues no. Puedes ver la creación y también puedes ver a la iglesia, pero no puedes ver a Dios. Cuando la gente buscan y miren a Dios, o personas miren a nosotros cuando busquen para Dios. Si nuestro testimonio es malo, pensarán, Dios no tiene que ser muy importante porque mira cómo viven ellos no hay nada ahí. Entonces tenemos que vivir santo totalmente para Dios y separado del mal, porque de nuestro testimonio. Personas desesperadamente necesitan escuchar y ver a Dios, ¿verdad? Porque sin Dios perderán las bendiciones, perderán la salvación, la esperanza, el propósito de vivir, el gozo, todas las cosas buenas. Perderán una relación con Dios y eso es una bendición tan gigante. Y puede imaginar vivir sin la esperanza, sin la seguridad que viene de eso. Y también van a recibir el justo castigo por sus pecados. Van a morir y van a ir al infierno para siempre. Tiene que saber, tiene que huir de Dios. Nosotros somos lo que ven ellos de Dios. Tenemos que ser luz brillantes. Tenemos que ser luz brillantes. Somos como linternas, así viejos, con una vela ahí dentro. Nuestra obra es tener nuestras cristales muy limpias para que pueda salir la luz a otra gente. Tenemos que no tener pecado en nuestras vidas que cubre la luz. Entonces, sí, somos sus representantes. La tercera razón por qué debemos vivir santo totalmente para Dios es cosechamos lo que sembramos. En el versículo 17 dice así, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Dice, juzga según la obra de cada uno. Y todos hemos pecado, es verdad. Pero dice Isaías 53:5, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces, él ya ha pagado y tomado nuestra culpa. Eso ya es pagado, pero todavía hay consecuencias y también bendiciones para cómo vivimos. Hay consecuencias. Si vamos por la calle, si conducimos sin nuestro cinturón y estamos en un accidente, entonces hay consecuencias de eso. Dice en Gálatas 6, 7 y 8 que no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrará, eso también segará.
porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y tenemos que preguntar cada uno a sí mismo, ¿qué estoy sembrando? ¿Estoy sembrando para Dios? ¿Estoy dando mi vida para Él? ¿O para mí mismo? Dice en los evangelios que el que pierde su vida para mí lo encontrará, y el que quiere agarrar la vida la perderá. Entonces, ¿qué estamos sembrando? Debemos estar totalmente para Dios, sembrando nuestros pensamientos, pensando en Él, poner nuestro enfoque en Él, y nuestras palabras y nuestras acciones. La cuarta razón es: hemos sido comprados con un precio muy alto. Hemos sido comprados con un precio muy alto. Y si leemos en versículos 18 y 19, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vosotros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Fuimos rescatados, salvados del pecado. No estamos bajo la condenación del pecado, estamos libres, y también no tenemos que pecar. El poder del pecado está rompido, no tenemos que pecar. Y también el nuevo futuro, cuando vamos al cielo, también estaremos salvados de la presencia del pecado. No habrá más pecado, y eso será un día muy feliz. Estamos libres, pero estamos libres porque Él pagó un precio, y ese precio fue un precio muy alto. Fue la sangre preciosa de Cristo. Cristo dio su vida para nosotros, y por eso nosotros debemos vivir con mucha gratitud a Él, ¿verdad? Y también de calidad. Si compras algo que es muy caro, piensas que será un producto de calidad, ¿verdad? Y es igual con nosotros. Dios pagó un precio tan alto. Nosotros también debemos estar todo por Él, ser un producto de calidad. Somos propiedad suya porque Él nos ha comprado. También todo el contexto de nuestro pasaje es la salvación. Bueno, empezamos en versículo 1. Dice, hay 2 versículos de saludos. Entonces, justo versículo 3 y 5. Ahí mismo es la salvación. Habla de nuestra esperanza viva que tenemos un futuro. Entonces habla de nuestra herencia. Tenemos las bendiciones y privilegios de ser hijos de Dios. Y también habla de que somos guardados. Somos reservados. Dios nos cuida de nosotros. Y de ahí, versículos 6 a 9, está hablando, sí, hay muchos problemas, hay dificultades, pero todavía estamos salvados. Y recuérdalo. Entonces, del versículo 10 a 12, está hablando de esta salvación que tenemos. Fue de mucho interés a otros, pero fue revelado a vosotros, y nosotros podemos disfrutarlo. Entonces llegamos al 13 a 16, que dice, y por eso, ¿por qué de la salvación? Piensa en eso, vive como eres salvado. Sed santo, os comportáis como salvo, sed santo y no como antes. Y es allí donde encontramos el porqué de la salvación, que debemos ser santos. Porque hemos sido comprados, entonces somos su propiedad, hemos sido comprados con un precio muy alto, debemos tener esa gratitud. Hemos sido comprados de una vida muy mal, de una manera de vivir sin esperanza. Entonces también con gratitud debemos no seguir en esa línea de pensar y vivir, pero cambiar y ser totalmente por Dios. Entonces eso es la punta o la razón más importante casi, porque hemos sido salvados. Entonces, bueno, claro, debemos vivir todo por el Señor que nos ha rescatado. Sí. La quinta razón es: si no vivimos
totalmente por Dios en la santidad, nuestras vidas serán en vano. Si no vivimos en la santidad totalmente para Dios, nuestras vidas serán en vano. Leemos el versículo 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, de vuestra vana manera de vivir. Y tengo la pregunta, si no estamos viviendo para Dios, ¿qué es el propósito de vivir? ¿Vivir para nosotros mismos o para otro? Pero eso no es la vida correcta. En Eclesiastés, el rey Salomón probó todo lo que él podía imaginar: el vino, las mujeres, el placer, la sabiduría, las grandes hazañas, las cosas grandes como edificios muy altos y la riqueza. Él probó todo. Y él lo exploró a fondo porque él tenía el sabiduría para hacer las cosas grandes. Él tenía la riqueza para perseguir el placer y todo. Él tenía el tiempo. Él fue rey. Él no tenía que hacer otras cosas. Entonces él lo probó a fondo. ¿Y qué dice él? Es vano. ¿Para qué vale? Ese tipo de vida, si vivimos para otras cosas, para el placer o para nosotros mismos, sí es divertido, pero es vacío y también dañoso. Dios nos hizo y Él sabe lo que es mejor para nosotros. Él dice, tienes que vivir para mí. Yo soy el único cosa que vale la pena en esta vida. Debes vivir para mí. Él nos ama mucho. Él no quiere que nosotros tener una vida vacía, una vida de mal, una vida mala así. Él quiere que nosotros podamos tener un propósito y tener esa relación correcta con Él. Hay un dicho o una expresión en inglés que se dice así: fence sitting, sentado por una valla. No estás por este lado, pero tampoco por este. Eres en medio. Es una expresión de la indecisión. Y muchos cristianos, y yo también a veces en mi vida, vivimos así. No estamos totalmente en el mundo porque sabemos que no hay nada ahí y no podemos disfrutarlo porque sabemos que es pecado, que no agrada a Dios. Entonces no podemos hacerlo totalmente y tener placer en eso. Lo hacemos y es interesante por un poco, pero justo después sientes horrible. Pero tampoco estamos todo por Dios, con todos esos gozos y alegría y privilegios y enfoque de vida. Entonces estamos en medio, sin disfrutar del mundo, pero tampoco sin disfrutar del Señor y todas las riquezas que hay allí. Estamos ahí en medio. Y eso no es la vida que Dios quiere por nosotros. Hay una vida muy especial y muy buena. ¿Difícil? Sí. ¿Hay problemas? Claro que sí. Antes el libro entero de Primera de Pedro es hablando del sufrimiento. Pero cuando vivimos para Dios, hay propósito y hay gozo. Y hay una esperanza viva que es guardada para nosotros. Bueno, repasamos los 5 razones por qué debemos vivir todo para Dios. Él no puede aguantar el pecado. Segundo, somos sus representantes. Tercera, cosechamos lo que sembramos. Cuarto, hemos sido comprados con un precio muy alto. Y quinto, si no vivimos en la santidad, todo para Dios, nuestras vidas serán en vano. Entonces, ¿cómo podemos poner esto en práctica? ¿Cómo podemos vivir santo? Bueno, es siempre por medio del Espíritu Santo y siendo rendido ante Él y obedeciendo a Él. También por medio de la palabra de Dios, leyendo
Cuando leemos la palabra dice que limpia nuestras mentes y nos lo lavan nuestras mentes. También cuando leemos las Escrituras nos hace saber más de la voluntad de Dios. Entonces podemos saber lo que quiere y agrada a Dios. Podemos ser más santos así. También por medio de la oración y la disciplina. Pero también en este pasaje hay dos razones, y razones no, medios, cómo podemos más santos. Y la primera es en versículo 17. Dice, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Este tiempo aquí en el mundo es una peregrinación. El mundo no es nuestra vida. Tenemos que recordar que somos peregrinos. Somos peregrinos. Esto no es nuestra casa de verdad. Hay un libro que he leído y fue un libro muy impactante para mi vida. Fue El Principio del Tesoro, escrito por Randy Alcorn. Y él tiene una ilustración de el mundo es como una habitación de hotel. Y nosotros estamos de negocio. Estamos fuera de nuestra casa por un viaje, pero de negocios. Nosotros estamos ganando dinero, pero no podemos traer el dinero con nosotros cuando regresamos a casa. Pero sí podemos enviarlo antes de nosotros. Pero sería muy tonto para nosotros pensar, bueno, estoy viviendo en esta habitación, voy a comprar un televisor gigante o un sofá más cómodo y poner cuadros bonitos y caros ahí en la habitación. Eso sería una tontería, ¿verdad? Porque es una habitación de hotel. ¿Para qué sirve? No estaremos ahí por mucho tiempo. Nosotros debemos enviar el dinero a casa. Y así es en la vida. Estamos aquí en el mundo y muchas veces pensamos, esta es nuestra casa. Pues bueno, vamos a ponerlo muy cómoda y muy bonita, pero así no estamos aquí para eso. Estamos aquí con un propósito, con una misión. Debemos conseguir hacer negocios, hacer las cosas de Dios, y no, da igual cómo están nuestras casas, y vivir con un propósito. Entonces, cuando recordamos que somos peregrinos, que este mundo no es nuestra casa, entonces eso nos ayuda a ser santos y vivir para Dios. También el segundo es conducíos en temor, también en versículo 17. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Conducíos en temor. El temor ahí es la palabra de reverencia y honrar, quiere honrar y respeto. No es que tenemos un terror de Dios como de un monstruo o de un animal loco, rabia, pero tenemos un respeto para Él y reverencia. Dice varias veces en los Salmos y en Proverbios, el reverencia o el temor a Dios es el principio de la sabiduría. Cuando vivimos siempre pensando y teniendo reverencia a Dios, pensando y preguntando a mí mismo, ¿qué piensa Dios sobre este tema? ¿Estoy viviendo con reverencia? ¿Estoy honrando a Dios en esto? Eso nos ayuda a vivir santo cuando pensamos y tenemos temor de Dios, reverencia. Dice en 1 Corintios 10:31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y también Colosenses 3:23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Entonces siempre debemos estar pensando y viviendo con ese temor y reverencia a Dios. ¿Eso agrada a Dios? ¿Eso es, estoy viviendo con reverencia?
Y esa es la segunda. Entonces, tenemos que estar leyendo las escrituras y orando y pidiendo ayuda, porque en nosotros mismos no podemos vivir santos. No podemos, pero por medio del Espíritu Santo y por rendirnos al Señor, sí podemos vivir santos. Durante este tiempo que yo estuve preparando, había varias veces que yo tenía que parar y pensar y pedir perdón al Señor porque mi mente fue distraída o fue enfocado en mí mismo en vez de en Él. Es una batalla continua. Siempre tenemos que tener en mente, estoy agradando a Dios. Siempre será un problema hasta que llegamos al cielo. Entonces estaremos todos santos para Él. Pero tenía que parar muchas veces y orar como los salmistas. Renuévame, pon un espíritu correcto en mí, enfócame otra vez en ti, quiero seguirte. Y confesar mi pecado de ir a un lado, enfocar en mí mismo. También tenía que meditar en Dios, quién es Él y por qué quiero vivir en Él, qué son las razones de la santidad, quién es Dios. Y entonces decidir otra vez de nuevo, voy a seguirte, Señor, voy a vivir totalmente para ti. Tenemos que tener ese enfoque en nuestras vidas. Es una cosa continua que tenemos que hacer. Hay muchos problemas, hay muchos, lo olvido mucho, también hay muchos distraídos y soy egoísta y perezosa también. Entonces es una batalla a ser siempre enfocado en el Señor y fallo mucho, pero vale la pena. Esa vida que Dios nos da cuando vivimos santo para Él, eso es una vida especial, muy emocionante, con mucha alegría. Eso es la vida que Dios quiere para cada uno de nosotros. Muy bien. Entonces oramos y vale. Gracias, Padre, por la salvación que tenemos por medio de Jesús. Gracias que no tenemos que ser separados de ti. Ayúdanos a ser separados a ti y del pecado para ser santo. Gracias, Señor, que tenemos tus escrituras. Gracias que tenemos el Espíritu Santo y pedimos que tu ayuda para vivir totalmente para ti. Gracias por este día y lo demás del culto. Ayúdanos a cantar y pensar en ti cuando estamos cantando y leyendo. En el nombre de Jesús. Amén.